Confirmado, mi nuera dio una noticia devastadora en medianoche que cambió todo. La noche se cernía oscura como un manto de misterio, silenciosa como el secreto que pronto estallaría. En una casa humilde, iluminada solo por las sombras danzantes de una vela titilante, los corazones latían con fuerza. Aquella medianoche iba a ser inolvidable. La familia se reunió en la sala, el aire se sentía pesado, cargado de una expectación palpable. Juan, el patriarca, con el rostro surcado de arrugas y angustia, no podía dejar de mirar el reloj, como un condenado esperando su última hora. A su lado, Luz, la nuera que aquel día había traído consigo un torrente de sorpresas, temblaba mientras trataba de encontrar las palabras adecuadas para revelar el verdadero motivo de su visita. De repente, en un estallido de voz temblorosa, Luz dejó caer la noticia como una bomba: estoy embarazada. Su mirada, un caleidoscopio de emociones, dejó helados a todos. Pero no era solo eso, no. Su expresión añadía un peso mucho mayor: el bebé es de un hombre que no es mi esposo. El silencio fue un grito ensordecedor que llenó la habitación. Los murmullos surgieron, las cejas se levantaron, y ese pequeño secreto pronto se convirtió en un huracán de especulaciones y juicios. Era como si un rayo hubiera partido el aire, electrizando las emociones y sumiendo a todos en un mar de incredulidad. La tensión creció. Doña Rosa, la abuela, cubriendo su boca con una mano temblorosa, dejó escapar un susurro desgarrador: ¿cómo pudiste, Luz? Las luces reflejaban horror y asombro en los rostros de cada miembro presente. El ambiente se tornó espeso, el sudor corría por sus frentes y los ojos se abrieron como platos ante la devastadora revelación. Pensamientos vertiginosos cruzaban sus mentes: el futuro de la familia, el escándalo, la deshonra. Con cada palabra que salía de la boca de Luz, el nudo en la garganta de Juan se hacía más fuerte, y el pulso de cada uno era un tambor que marcaba el compás de un destino incierto. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin previo aviso. Tómate un segundo para chequear el botón rojo debajo y asegúrate de que estás suscrito al canal. No querrías perderte ninguno de los contenidos exclusivos que vienen pronto. Y mientras haces eso, dale al botón de like, realmente me ayuda con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad estás mirando? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Vamos a conectar. La historia de Luz apenas comenzaba, pero la habitación seguía sumida en un silencio tenso, como si el tiempo se hubiera detenido. Más que una simple noticia, esto era un estallido en la puerta de la familia. Las miradas, ahora impacientes, buscaban respuestas que parecían tan esquivas como la verdad. ¿Quién era el padre del bebé? ¿Podría Luz redimirse de esta traición? Las preguntas se multiplicaban como ecos en la habitación, cada una más desesperada que la anterior. La noche, que había empezado como cualquier otra, pronto se convertiría en el catalizador de cambios inminentes y decisiones devastadoras. Pero lo más impactante aún estaba por venir. ¿Qué pasaría a continuación? Un sudor frío comenzó a mojar la frente de Juan, sus ojos se desviaron hacia la ventana. Una ráfaga de viento arrastró las hojas secas, y el sonido de una rama quebrándose a la distancia resonó como un presagio. Mientras la familia en la sala se debatía entre el shock y la incredulidad, el corazón de Juan latía como si intentara escapar de su pecho. ¿Cómo había podido suceder esto? Su mente giraba, buscando respuestas y tratando de desentrañar el complicado laberinto de emociones que ahora encerraba a su familia. Luz, dándose cuenta de la gravedad de su confesión, tomó una respiración profunda. No fue mi intención lastimarlos, dijo, sus labios temblando. No sé cómo esto, como yo. Pero las palabras no salían. La culpa se agolpaba en su garganta, amarga y densa, mientras las miradas de reproche y confusión la envolvían. Entonces, como si un hilo invisible hubiera sido cortado, doña Rosa se levantó de su asiento, su rostro descompuesto. ¿Quién es ese hombre?, gritó, la voz desgarrada por el dolor. Tu esposo lo sabe. No puedo creer que hayas traicionado a esta familia. Su llanto resonó, un eco desgarrador que hacía retumbar las paredes, y la angustia en su mirada reflejaba la herida que se infligía a los valores familiares. Desde el fondo de la sala, Carlos, el esposo de Luz, hasta ese momento en silencio, se levantó de su asiento.
Su expresión era una mezcla de rabia contenida y desilusión. ¿Qué vas a hacer, Luz?, preguntó, su voz temblando. ¿Vas a quedarte aquí, en esta casa, con nosotros? ¿O te vas a ir con ese hombre? Su pregunta pesaba en el aire como un puñal. No sé, exclamó Luz, los ojos llenos de lágrimas. Solo sé que estoy asustada. No sé cómo todo esto pasó. Me siento atrapada en una red de decisiones horribles. La desesperación se reflejaba en su voz, resonando como un grito en la penumbra. El tiempo siguió avanzando, implacable, mientras la tensión se cargaba en la habitación. La mirada de Juan se volvía hacia su nuera, y con cada segundo que pasaba, el miedo se transformaba en furia. Aunque su instinto era proteger a su familia, las dudas comenzaron a carcomer su juicio. ¿Qué futuro le esperaba a su familia con un bebé en camino que no era de su hijo? La presión en su pecho aumentaba, y el peso del escándalo lo llenaba de una ira que se sentía imposible de contener. La incomodidad se transformó en un rayo, y un estruendo de palabras comenzó a estallar una vez más. Dímelo, Luz, bramó otro miembro de la familia. ¿Quién es el padre? Necesitamos saberlo. El ambiente se tornó en una batalla de acusaciones y defensas, y el caos se intensificaba, como si una tormenta estuviera a punto de desatarse dentro de esas cuatro paredes. De repente, luces tenues empezaron a parpadear, y la casa, que antes fue un refugio cálido, ahora parecía un campo de batalla. Cada grito, cada reproche resonaba como un eco sin fin en el corazón de Juan. ¿La verdad debe salir a la luz?, gritó alguien desde el fondo. Pero Luz sabía que, en su revelación, había más de lo que todos podían imaginar. La noche aún no había terminado, y aunque el tumulto la rodeaba, había secretos en sus sombras, y justo cuando parecía que el clamor alcanzaría su pico, un golpe resonó en la puerta. Era un sonido que nadie esperaba. ¿Quién es?, murmuré Juan entre dientes, sintiendo que todo su ser se tensaba ante lo desconocido. ¿Podría ser alguien que traería más respuestas o más problemas? La puerta se agitó nuevamente, y el eco de la inminente revelación estaba a punto de cruzar el umbral. El aire en la sala se volvió pesado, y la tensión alcanzó un nivel insoportable. El golpe en la puerta resonó de nuevo, esta vez más fuerte, como un grito desesperado por atención. Juan intercambió miradas nerviosas con Carlos, quien temblaba de furia y confusión. La franqueza de la situación era ineludible, algo estaba por romper el frágil equilibrio que les quedaba. Dame un segundo, dijo Carlos con una voz apenas audible, moviéndose hacia la puerta. El corazón de Juan latía descontrolado, cada pulso resonaba con la incertidumbre de lo que estaba a punto de suceder. Luz, de pie en el centro del caos, se abrazó a su propio cuerpo, sus ojos iluminados por una mezcla de miedo y añoranza. Carlos abrió la puerta con un tirón, y el caos del interior se detuvo como si una fuerza invisible hubiese congelado el tiempo. En el umbral, una figura sombría se perfilaba contra la penumbra. Era un hombre, alto y delgado, con una mirada que quemaba intensamente. Juan sintió que algo en su entraña se retorcía. ¿Eres tú?, preguntó el extraño, su voz baja pero intensa. Los murmullos comenzaron a fluir de nuevo en la sala. Luz, necesitamos hablar ahora. El rostro de Luz palideció. Juan pudo ver cómo su expresión pasaba de la incredulidad a la angustia. ¿Qué haces aquí?, preguntó, el horror reflejado en sus ojos. Las palabras eran un susurro, pero llevaban el peso de una carga que nadie podía soportar. Ellos deben saber la verdad, respondió el hombre, ignorando a todos menos a Luz. No puedes esconderte más. Un escalofrío recorrió la espalda de Juan. ¿Qué verdad?, gritó, incapaz de contenerse. La familia se había silenciado, sintiendo el miedo en la actitud de ese extraño. Luz vaciló, buscando las palabras, y cuando apareció un hilo de respiración, el hombre asintió. Es hora de que enfrentes lo que hiciste. Tienen dudas, es tiempo de revelaciones. Cada palabra era como una chispa en la oscuridad. Juan pudo sentir que el suelo se movía bajo sus pies. La voz temblorosa de Luz se alzó por encima del murmullo. No, no puede ser, murmuró. Luz, ¿estás bien?, inquirió Carlos, la furia ahora mezclada con inquietud. ¿Quién es este tipo? El alboroto a su alrededor era ensordecedor, pero el eco de esos ojos negros y profundos le decía que el caos era solo el comienzo.
Vine porque una vez me dijiste que no soportarías cargar con el secreto. Y no lo haré por ti, pero tampoco te dejaré sola, dijo el hombre con solemnidad. Juan sintió como su corazón se hundía. Debía haber algo más en esta revelación, algo que podría desatar una nueva tormenta. Unos pasos en la oscuridad. Algo que prometía romper no solo corazones, sino el tejido mismo de su familia. No puedes dejar que eso suceda, gritó Luz, pero era demasiado tarde. La ansiedad envolvía la sala, un alarido de desesperación como un presagio que finalmente estaba abriéndose, y justo cuando la atmósfera estaba lista para estallar, el hombre extendió un papel arrugado hacia Luz. Lee esto. Debes enfrentarlo. El murmullo se transformó en un grito. La verdad estaba a un papel de distancia. La familia contenía el aliento, todos en estado de espera, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. La pregunta quedó flotando en el aire: ¿qué secretos destaparía esa hoja crujiente? Nadie podía prever lo que sucedería, pero la respuesta estaba a punto de cambiarlo todo. La sala se tornó un escenario de nerviosismo y ansiedad. Luz, temblando, miró al hombre como si de él dependiera su destino. El papel parecía brillar en sus manos, emitiendo una luz tenue que solo ella podía ver. Con cada segundo que pasaba, el aire se tornaba más denso, más irrespirable. Juan tragó saliva, sintiendo como la incomodidad se convertía en un estrangulamiento en su pecho. ¿Luz, qué es eso?, presionó Carlos, sus ojos desbordando preocupación. La familia se había agrupado, cada miembro con rostros pálidos y agotados. Algo en el ambiente hizo que hasta las sombras parecieran sospechosas. Es solo un papel, murmuró Luz, la voz quebrada. Juan pudo ver cómo su mano temblaba al acercar el documento a su rostro. Ella se detuvo, el horror y la duda cruzando su mirada. No estoy lista. ¿Lo estás?, insistió el extraño firmemente. Este es el tiempo. La voz del hombre cortó la atmósfera como un cuchillo. La verdad no se puede ignorar. Ya no más. Luz respiró hondo, su estómago se encogió como si presintiera lo inevitable. Con un gesto titubeante, comenzó a desdoblar el papel. Cada pliegue que se abría era como una corneta de advertencia, resonando en el interior de cada uno. Esto no debería estar pasando, dijo ella casi al borde de las lágrimas, pero la curiosidad pudo más que el miedo. Mientras leía, los murmullos cesaron, solo el crujido del papel era audible. Las manos de Juan estaban pegadas a su costado, apretándolas con tal fuerza que le dolieron. Vamos, Luz. Dinos qué dice. El rostro de Luz se transformó al instante, su rostro pasó del pálido remanente del terror a un color rojo profundo. La traición y la culpa mezcladas en su mirada fueron como una puñalada para Juan. Todo esto es un error, murmuró, balbuceando como si buscara las palabras con desesperación. La sombra del hombre se acercó más, abrumándola, y tocó suavemente su hombro. No puedes esconder más, Luz. Lo que hiciste no solo te involucra a ti. Esto afecta a todos. El silencio era tan profundo que cualquier susurro parecía un grito. ¿La familia entera había caído en la misma trampa emocional? Las preguntas flotaban, las miradas se cruzaban, pero nadie se atrevía a romper la tensión. Luz, como un prisionero de sus propias decisiones, finalmente tomó aliento. Esto dice que soy la responsable de algo más que errores del pasado, dijo, con el alma rota. Por siempre he creído que podría ocultarlo, pero intentó contener las lágrimas, pero se dejaban caer silenciosas por su rostro. De pronto, un grito rompió el aire: ¡basta! Carlos estaba al borde de la explosión. No puedes hacer esto, Luz. Si hay algo que ocultas, dilo ahora. La habitación se sintió como un simple campo de batalla donde se revisaban los lazos familiares y los recuerdos compartidos. Todos estaban al borde de un colapso, pero fue en ese momento que el papel crujió de nuevo entre las manos de Luz, y una risa amarga brotó de ella. No tienen idea de lo que estoy a punto de liberar. La revelación iba más allá de lo que nadie podía imaginar. Luz no estaba cargando un simple secreto, sino una verdad que podría destruir a todos. La tensión escaló hasta lo insoportable. Díselo ya, bramó Juan. Pero Luz solo miró al extraño. Suéltalo, ordenó, sus ojos desbordantes de culpa y miedo, y en un instante, el hombre asintió, y de repente, la puerta se abrió de par en par. Con ella, un aire helado flotó la sala, trayendo consigo ecos de voces del pasado.
La calma antes de la tormenta estaba por desatarse, y con ella, la sombra de lo inevitable. Primero lo que leíste, y luego lo que yo sé sobre él, dijo Luz, su voz un eco distante, mientras todos se preparaban para despertar al secreto más oscuro de su familia. El tiempo se detuvo de nuevo, y la verdad se convirtió su peor enemigo. ¿Qué tenía ya que confesar? La tensión estaba lista para reventar al igual que la puerta abierta. ¿Estaba la familia lista para enfrentar las consecuencias de la revelación? La sala se sumió en un silencio inquietante, como si el aire mismo estuviera conteniendo el aliento. Todos los ojos estaban fijos en Luz, quien sostenía el papel como si fuera un frágil objeto de cristal. La presión era abrumadora, y el tiempo parecía dibujarse en milésimas de segundo. ¿Qué tienes que confesar, Luz? La voz de Juan resonó con un eco de desesperación, mientras el corazón de todos se aceleraba. Dilo. La urgencia en sus palabras hizo que los demás se inclinaran hacia adelante, esperando una respuesta que podría cambiar todo. Luz cerró los ojos, imaginando los fantasmas que había mantenido en secreto. Las lágrimas que caían por su rostro hablaban de una carga pesada, pero también de un alivio que prometía la verdad. Esto no es solo sobre mí, empezó, su voz quebrándose. Es sobre lo que ocasioné sin querer. Se le hizo un nudo en la garganta, y un murmullo de preocupación llenó la sala. Estoy involucrada en algo mucho más grande. Se trata de nuestra familia, de todos nosotros. Carlos dio un paso adelante, su rostro transformándose en un dique de furia. ¿Qué significa eso, Luz? Necesitamos respuestas, no más rodeos. La tensión creció, cada palabra un golpe que resonaba en el interior de cada uno, como un tambor marcando el tiempo. El extraño se acercó más a Luz, como una sombra envolvente, su mirada fija en ella. No hay vuelta atrás, Luz. La verdad saldrá a la luz, y cuanto más te tardes, más daño harás. Ellos, murmuró Luz, no están preparados para lo que está por venir. Sus ojos se abrieron, revelando un abismo de culpa. Mis decisiones han afectado vidas. No solo la mía. Se escuchó un lamento ahogado de su madre, quien se abrazó a sí misma. ¿Qué has hecho? Su voz temblaba, y el miedo se reflejaba en sus ojos. Luz sintió punzadas de dolor al ver el desconcierto en su familia, pero sabía que no había más tiempo para las mentiras. Estuve involucrada en un accidente que cambió todo. No fue solo mi error, y ahora hay personas que buscan justicia. La voz de Luz se desbordó con un hilo de desesperación. Han estado observándonos. La culpa no es solo mía, pero estoy preparada para enfrentar las consecuencias de lo que pasó. El aire en la habitación se volvió aún más denso, como un barco atrapado en una tormenta. Juan palideció, las palabras resonando en su mente. ¿Qué accidente? ¿Por qué no lo dijiste antes? Su voz ya no era la de un compañero, sino la de un hijo que se siente traicionado. Estuve en el lugar equivocado en el momento equivocado, admitió Luz, las lágrimas cayendo en rápidos arroyos por su rostro. Nadie tenía que salir herido, pero lo hicieron. ¿Y ahora, están buscando venganza? Ellos saben que estoy aquí. Cada revelación era como un golpe en el estómago para cada uno de ellos. ¿Quiénes son ellos?, preguntó Carlos, su tono desgarrador, anticipando lo que podría venir. Luz miró al extraño, quien simplemente asentía, como si todo esto fuera parte de un horrible juego del que no podían escapar. Ellos lo saben todo, han seguido mis pasos. No puedo protegerlos más. La verdad es que no sé hasta dónde están dispuestos a llegar. Juan apretó los dientes, su frustración acumulándose. No vamos a permitir que te hagan daño, Luz. Una chispa de determinación surgió en su voz. Familia es lo primero, y juntos podemos. No puedes protegerme, porque no sé si ellos quieren algo más que simplemente a mí, interrumpió Luz, su voz desarrollándose en un agudo miedo. Ellos son más que un simple grupo, son un poder del que no podemos escapar. Su venganza es un fuego que se extenderá. Afuera, un trueno retumbó, y el viento aulló, como si el mundo mismo estuviera advirtiendo lo que estaba por venir. La revelación había sido lanzada a la brisa, pero el peligro acechaba más cerca de lo que creían. Esto no ha hecho más que comenzar, dijo el extraño, con un tono grave, mientras la noche se tornaba aún más oscura. La pregunta ahora es, ¿qué estás dispuesta a hacer para proteger a los que amas? La mirada de Luz se endureció, y en aquel momento, una resolución comenzó a formarse dentro de ella.
¿Sería capaz de enfrentarse a la tormenta que venía, o su familia pagaría el precio de la verdad revelada? Mientras se sumían en la incertidumbre, una sombra cruzó los ojos del extraño, y una sensación helada recorrió la sala. La historia apenas empezaba, y nuevos fantasmas empezaban a emerger. Lo que viene a continuación, susurró Luz, será una lucha que cambiará nuestras vidas para siempre. Las palabras de Luz retumbaron en el aire cargado de tensión, obligando a su familia a contener la respiración. El extraño, con su presencia inquietante, estaba en el centro de su desasosiego. ¿Qué significa eso?, repitió Carlos, pero su voz salió ahogada, como si un peso invisible aplastara su pecho. Hay más en juego de lo que creen, respondió Luz, pasando la mirada entre los rostros asustados de sus seres queridos. No solo mi vida está en peligro. Todo lo que conocen está a punto de desplomarse. El viento ululó fuera de la casa, haciendo crujir las puertas, como si el universo mismo estuviera imbuido de una fuerza oscura. Luz sintió el frío atravesar sus huesos, pero lo que más la helaba era la mirada de su madre, que la observaba con un fervor que parecía suplicar respuestas. ¿Qué sucedió exactamente? Tienes que ser honesta con nosotros. Cada segundo cuenta, insistió Juan, la frustración y el miedo entrelazados en su voz. La habitación era un caldero de emociones, que amenazaba con salirse de control. Mientras buscaba las palabras adecuadas, Luz sintió que su corazón se encogía. Recuerdo cada momento del accidente. La velocidad, el sonido del metal contra metal. Sabía que tenía que hacer algo y lo hice. Pero no anticipé las consecuencias. La revelación pesa tanto en el aire que cada familia contenía su aliento, como si su respiración pudiera romper el frágil equilibrio. Los recuerdos la invadieron, los gritos, los llantos. Había otras personas, Juan. Gente que no debería haber estado allí. Me dejaron una advertencia, y esa advertencia ahora está sobre nosotros. Ellos vendrán. Un silencio sepulcral cayó sobre la sala, como si las palabras de Luz flotaran en el aire, una sombra ominosa que oscurecía su futuro. La incertidumbre se había transformado en un monstruo que acechaba detrás de cada esquina. ¿Quiénes son ellos? Carlos trató de mantener la calma, pero su voz se rompía en pedazos. ¿Por qué no podemos ir a la policía? Necesitamos protección, Luz. Porque confían en que yo no diré nada. Todavía no puedo involucrarlos más. Si lo hago, los pondré en peligro. Su voz era un murmullo desesperado, casi una súplica. Debemos encontrar una manera de salir de esto. Mientras hablaba, el extraño reaccionó de maneras inquietantes. ¿De verdad piensan que el silencio resolverá esto? Está lejos de ser suficiente. Lo que tienen delante no se detendrá por su miedo. La pregunta es, ¿cuánto están dispuestos a sacrificar para protegerse? No permitiré que te lleven, se interpuso Juan, su rostro iluminado por una furia protectora. No solo eres mi hermana, eres el corazón de esta familia. Si hay una amenaza, enfrentémosla juntos. Luz lo miró, su mirada firme y decidida. No todos van a salir ilesos. Puede que yo sea la única que tenga que cargar con esto. Los murmullos en el aire llenaron la habitación, cada miembro de la familia compartía el mismo duelo silencioso. Pero la voz fría del extraño rompió su concentración. ¿Moneda de cambio? La familia siempre escucha, pero a veces, el precio es demasiado alto. Luz sintió un toque helado recorrer su columna vertebral. ¿Qué quieres decir?, susurró, su ansiedad aumentando. El extraño sonrió, pero no había felicidad en sus ojos, solo gélido cálculo. Una lección se aproxima, Luz. Es inminente. Prepárate para pagar por tus decisiones. Un trueno retumbó de nuevo en el exterior, resonando como un campana de muerte, enviando escalofríos por el cuerpo de todos. Luz supo que las sombras no solo estaban acechando su hogar, sino que también se desprendían de ellas. Hay cosas de las que ni siquiera te has dado cuenta que son parte de tu historia, continuó el extraño, mirándola fijamente. Una conexión que cambiará la forma en que ves a tu familia. Luz sintió que su mundo se tambaleaba bajo los secretos a punto de ser revelados. ¿Qué más hay que no sé?, preguntó, su voz temblando. Pronto lo descubrirás. Pero la verdad, Luz, a menudo duele más que la mentira. A medida que la habitación se sumía nuevamente en un silencio angustiante, la sensación de peligro se cernía en el aire. Por dentro, un fuego ardía,
y Luz comprendió que la pregunta que realmente necesitaba responder no era solo qué haría para proteger a su familia, sino a qué precio estaba dispuesta a pagar por sus decisiones. Mientras el relámpago iluminaba el cielo, una sombra se deslizó por la ventana, un recordatorio escalofriante de que el tiempo se estaba agotando. La lucha estaba a las puertas, y con ella, una verdad que cambiaría todo. Lo que está por venir, murmuró Luz, con un nuevo brillo en su mirada, no solo amenaza con destrozarnos, sino que también puede revelarnos lo que realmente somos. La atmósfera en la casa se volvió más pesada, como si una nube oscura se hubiera sentado sobre ellos. Luz, con el corazón palpitante, sentía que el tiempo se escurría entre sus dedos como arena. La sombra que había cruzado la ventana desapareció casi tan rápidamente como había llegado, pero su significado se aferraba con fuerza a su pecho. Juan, incapaz de soportar la inquietante tensión, se movió hacia el extraño. Si no nos dices todo lo que sabes, no podremos prepararnos. ¿Qué conexión estás sugiriendo? ¿Qué nos ocultas? Su voz temblaba de rabia y confusión. El extraño bajó la cabeza, desvió la mirada y luego, levantando su rostro, dejó ver una sonrisa enigmática. Algunos secretos son tesoros, Juan. Otros, venenos. La cuestión es, ¿qué están dispuestos a aceptar? Sus palabras colisionaron con el ambiente, intensificando la sensación de peligro inminente. Carlos, presionando sus puños, dio 2 pasos hacia adelante, cerciorándose de que su hermano no se metiera en problemas. Basta. Necesitamos hechos, no acertijos. Lo que eres pero no pudo terminar. Un fuerte golpe resonó en la puerta principal, los 4 se congelaron. Las miradas se cruzaron, cada una reflejando una mezcla de miedo y determinación. Juan avanzó hacia la puerta, cada paso impregnado de una preocupación creciente. Luz le siguió, sintiendo el impulso de protegerlo, de proteger a todos. Espera, susurró Luz, pero la curiosidad y el deseo de confrontar la amenaza también la llevaron a acercarse. Carlos, sintiendo la tensión, se puso detrás de su madre. El extraño, sin embargo, adoptó una postura distante, como si observar la escena fuera más intrigante que intervenir. El golpe se repitió, más fuerte esta vez, como si los visitantes exigieran ser atendidos. La voz de Juan se tornó más firme mientras se asomaba por la mirilla. ¿Quién está ahí? No es el momento para temores, Luz, dijo el extraño con un tono sombrío. Sea quien sea, no vendrán con regalos. La mano de Luz se posó fría sobre su pecho, donde el miedo se apretaba como un puño. ¿Qué quieres decir?, preguntó, su voz apenas un hilo de sonido. La respuesta del extraño fue interrumpida por un nuevo golpe, esta vez la puerta tembló en sus bisagras. Abre, una voz potente resonó desde el otro lado. Sabemos que estás ahí. Carlos se asomó, incapaz de contener su curiosidad. ¿Quiénes son?, exigió saber, con una mezcla de cautela y desafío. La voz respondió de nuevo, esta vez entrecortada, pero inconfundiblemente enfadada. No estamos aquí para jugar. Luz, sabemos lo que hiciste. ¿Tienes algo que queremos? Luz sintió que su estómago se retorcía. ¿De qué están hablando? La confusión se convirtió en condiciones espurias. El extraño observaba con el ceño fruncido, tomando nota de cada emoción que bailaba en el aire. Es un trato, gritó la voz. Deja de esconderte y entrégate, o tus familiares pagarán las consecuencias. Una ola de pánico recorrió la sala. El tiempo se había detenido, y entre la familia el caos reinaba. Juan tomó la mano de Luz, y ella sintió su fuerza, un ancla en medio de aquella tormenta. No los dejaré ir, Luz. Si hay un trato que hacer, lo haremos juntos. La mirada de Luz se posó en el extraño, quien por primera vez mostró signos de inquietud. ¿Son ellos los que advertiste? ¿Quiénes son? Un grito ahogado retumbó del otro lado. La elección es tuya. Ellos o nosotros. Es tu vida o la de tu familia. Con cada latido de su corazón, Luz comprendió que su elección estaba más clara que nunca. Tengo que detener esto, murmuró. No les permitiré que lastimen a los que amo. Pero en lo profundo de su mente resonaba la inquietante advertencia del extraño, pero a veces, Luz, la verdad significa perder. La puerta se sacudió nuevamente, y una sombra alargada se dibujó en la abertura. Luz se preparó para lo que estaba por venir, sabiendo que su vida y las de los suyos estaban a punto de cambiar para siempre.
La decisión estaba en sus manos, pero el costo aún era desconocido. En el fondo, una pregunta ardía en su mente: ¿estaría dispuesta a sacrificarlo todo para descubrir la verdad? Luz sintió el sudor frío deslizarse por su espalda mientras la sombra alargada en la puerta parecía proyectarse hacia su alma. Cada golpe resonaba como un tambor funesto, marcando el compás de la inminente tragedia. Juan, sosteniendo su mano con fuerza, la miraba como si su conexión pudiera resistir la tormenta que se avecinaba. ¿Qué hacemos?, susurró Carlos, un escalofrío de desespero en su voz. La pregunta, aunque sencilla, cargaba con el peso de sus vidas y sus decisiones. Debemos abrir, afirmó Juan, su valentía encendida por la necesidad de proteger a su familia. No podemos dejarlos fuera, saben quiénes somos. Luz asintió, a pesar de que su corazón latía frenético en su pecho. Su mente corría en círculos, intentando juntar las piezas de aquel rompecabezas tenebroso. Recordó la sonrisa del extraño, sus palabras enigmáticas que ahora se sentían como serpientes enredándose en sus pensamientos. Un nuevo golpe, más violento, hizo que la casa temblara. La voz del extraño, presente en su mente, resonó entre sus miedos: algunos secretos son tesoros, otros, venenos. El dilema se apoderaba de ella: abrir la puerta podía significar una entrega, pero no hacerlo podía resultar en algo mucho peor. «Abre ya», gritó de nuevo la voz, llena de furia y poder. Luz miró a su madre, quien tenía los ojos llenos de miedo, y a su padre, que intentaba permanecer fuerte, pero cuya mirada delataba una profunda preocupación. «Quizás si les decimos lo que quieren», comenzó a decir Carlos, pero fue interrumpido por la mirada penetrante del extraño. «Ellos no buscan solo respuestas, buscan venganza». «Cuidado con lo que revelas», advirtió, su tono ahora pesado como una losa. Luz hizo una mueca, sintiendo que una versión de la verdad podía ser la sombra de su propia destrucción. «Tal vez lo único que quieren es la verdad», sugirió Juan, su voz suave pero decidida. «Si sabemos qué quieren y lo entregamos, tal vez». «Juan, no puedes», interrumpió Luz, capturando su mirada. «No sabes a lo que se están refiriendo. Hay cosas que no puedo, no debo revelar». El silencio se instaló en la habitación, como un manto pesado. La puerta crujió de nuevo, una amenaza que resonaba en sus mentes. «Si no son ellos, son ustedes», dijo la voz desde el otro lado, un rastro de burla afilando cada palabra. «Hay un precio que pagar por cada secreto que guardan». «¿Qué saben de nosotros?», murmuró Luz, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. En ese momento, el extraño se adelantó, su mirada intensa y analítica. «Parece que se ha desatado algo más grande de lo que esperábamos. Y tú, Luz, eres el epicentro». Entonces, con un grito ensordecedor, la puerta se estremeció como si una ola de poder hubiera chocado contra ella. Un viento helado irrumpió en la habitación, como si los que estaban afuera intentaran forzarse a entrar. El extraño sonrió sombríamente. «El tiempo se agota. Tienes que elegir, Luz. Abrir la puerta y enfrentar la verdad que has ocultado, o quedarte aquí y arriesgarte a perderlo todo». Con el corazón en la garganta, Luz miró a su familia. Cada uno de ellos reflejaba un miedo palpable, su futuro pendiendo de un hilo. «No puedo dejar que esto termine mal», pensó, pero una voz en su interior le susurraba que la verdad podía ser más peligrosa de lo que jamás imaginó. «Quiero saber, pero ¿a qué precio?», murmuró, y el extraño asintió lentamente, como si ya supiera cuál sería su elección. Un nuevo golpe resonó, más fuerte que los anteriores, y la puerta tembló, rasguñando su resistencia. Luz dio un paso adelante, dispuesta a enfrentar su destino. La decisión estaba tomada. Y en ese instante, mientras el remolino de emociones la envolvía, comprendió que la respuesta que buscaba podía desatar sus peores pesadillas. «Si lo que buscan es la verdad, que la tengan», desafió con firmeza, y el silencio que siguió fue ensordecedor. Pero antes de que pudiera abrir la puerta, algo oscuro y amenazador se agachó detrás de ella. Un frío helado la recorrió, sintiendo que una fuerza externa jugaba con sus emociones. El tiempo se detuvo, y en su mente se alzó una pregunta desgarradora: ¿había otro camino, una forma de cambiar el curso de lo inevitable? La puerta se abrió de golpe, y un destello de luz blanquecina inundó la habitación. Sin embargo, lo que Luz vio al otro lado fue más aterrador de lo que cualquier palabra podría describir. Su corazón se detuvo,
y un escalofrío helado atravesó su cuerpo. La verdad, una vez liberada, jamás podría ser contenida. El siguiente instante, una sombra oscura se abalanzó sobre ella, desbordando su vida en un giro de horror. ¿Qué consecuencias tendría su elección? Su mundo, hasta entonces ordenado, se desmoronaba justo ante sus ojos. Y en ese preciso momento, supo que ya no había vuelta atrás. La luz brilló intensamente, como si el mismo sol hubiera decidido asomarse en medio de la noche, deslumbrando a luz y llenando la habitación de un resplandor sobrenatural. Pero, tan pronto como la luz entró, una sombra se proyectó sobre ella, su forma distorsionada como un eco de sus peores pesadillas. No. No puede ser, exclamó Luz, mientras retrocedía, el miedo apoderándose de cada rincón de su ser. El extraño, que había estado a su lado, se desvaneció como humo en el aire, dejándola cara a cara con una figura oscura y envolvente que parecía alimentarse de la angustia y las ansias de respuesta. Los ecos de su familia, su madre y Juan, desaparecieron en el bullicio del viento, convirtiéndose en susurros lejanos, tan distantes como un eco. Luz. La voz de Juan atravesó el espacio como un rayo, pero su imagen se esfumaba ante el poder de la sombra. «Quiero saber la verdad», gritó Luz, con la voz temblorosa, como si su desafío pudiera alterar el destino que ya se había trazado. Pero la sombra se acercó más, y su presencia impregnó el aire con un olor a tristeza y desesperación. Además del miedo, había un peso, una sensación de culpa que pareció flotar entre ellos, un legado de secretos que ya nunca había querido aceptar. «La verdad», resonó una voz profunda, mellando su voluntad, como el eco de un trueno. «La verdad es un precio, y tú, Luz, tienes mucho que pagar». «Yo, solo quiero proteger a mi familia», respondió con voz quebrada, luchando entre la necesidad de conocer y el deseo de preservarlos. La sombra sonrió, una mueca torcida que desdibujó toda esperanza. «Es demasiado tarde para protecciones. Ellos están en peligro, y tú eres el centro. Siempre lo fuiste». Todas las palabras del extraño se hicieron eco en su mente, desempolvando recuerdos olvidados, el abrazo de su madre, las risas de sus hermanos, los secretos que había guardado en su corazón. Cada uno de esos momentos se sentía ahora como una cuerda que se tensaba, amenazando con romperse. «No puedo», gritó, sintiendo que su voz era ahogada por el poder de la sombra, que parecía querer devorar su esencia misma. Pero, en su interior, una pequeña chispa de lucha aún brillaba y la llenó de determinación. «Si hay que pagar un precio, lo haré, pero no dejaré que me controlen». Con un grito desgarrado, Luz dio un paso al frente, y por primera vez, sintió que el poder de sus decisiones resonaba en el aire. «Si lo que buscan es la verdad, aquí estoy. Estoy lista para enfrentar lo que venga». La sombra vaciló un momento, como si estuviera sorprendida por su resistencia. Pero antes de que pudiera reaccionar, la habitación entera se sacudió. El aire se electrificó, vibrando con energía oscura, como si el mismo espacio estuviera vivo y enloquecido. De repente, se escuchó un estruendo sordo. La casa entera pareció temblar mientras los objetos caían al suelo, y las paredes crujían como si se fueran a derrumbar. La sombra se convirtió en una tormenta oscura, girando a su alrededor. Entonces, la luz blanquecina comenzó a consumirla, irradiando en todas direcciones. El caos reinaba. Luz, atrapada en el ojo de la tormenta, sintió su corazón palpitar con fuerza. Imágenes de su familia se intercalaban con visiones aterradoras de los secretos que había guardado, revelaciones que no estaba lista para confrontar. La verdad parecía promulgarse como un estallido, lista para destrozar todo lo que conocía. «Luz». La voz de Juan le llegó como un faro en medio de la tormenta. «No seas. Resiste». Se aferró a su aliento, sacando fuerza de su amor inquebrantable. «No voy a permitir que me arrastren», pensó, en medio del caos, como una declaración de guerra contra la sombra y sus propios temores, pero en ese preciso instante, algo se deslizó entre ella y la luz, un remolino de ternura fría que le susurró: «Siempre hay consecuencias, Luz». Las palabras la atravesaron como un puñal. De repente, la duda hizo mella en su determinación. ¿Y si la verdad era más devastadora de lo que jamás habría imaginado? La habitación se oscureció. De nuevo, y el vacío se hizo más profundo. Luz comenzó a tambalearse, su fuerza vacilante. La sombra la observó,
y en su interior creció un abismo de inquietudes. Los gritos de su familia se desvanecieron. Todo tiene un precio, murmuró antes de que la luz la tragara por completo. Y en ese momento, rodeada de oscuridad y terror, supo que no solo su destino estaba en juego, sino el de todos aquellos a quienes amaba. ¿Qué precio estás dispuesta a pagar?, resonó la voz desde la penumbra, un eco que atravesó su ser. Mientras la luz ascendía, abriéndose camino entre los secretos y las ilusiones, Luz se dio cuenta de que la verdad no solo transformaría su vida, podría destruir todo lo que conocía. Su corazón latía desenfrenado al borde del horror y del descubrimiento. La oscuridad la envolvía, y el futuro se llenaba de incertidumbre. En el último instante, con todo su ser, fue impulsada a enfrentar la inminente tormenta. Pero al adentrarse en lo desconocido, sintió una presencia familiar, un susurro que parecía más un lamento que un eco. Y, con esto, se le planteó una nueva pregunta que resonó en su alma: ¿de verdad estaba lista para enfrentar lo que había estado evitando tan fervientemente? El tiempo, ahora más que nunca, se tornaba en aliado y en enemigo. ¿Qué revelaciones le aguardaban al otro lado de la verdad? La tensión en el aire estaba densa, casi palpable. Luz, después de enfrentar la oscuridad y la sombra de sus secretos, sintió que su corazón aún latía con fuerza. La luz, brillante y ciega, estaba dispuesta a devorar la oscuridad, pero en su interior, una multitud de emociones se agolpaba. El tiempo parecía haberse detenido, cuando finalmente el resplandor se disipó, la habitación apareció transformada. Las sombras seguían atrapadas en sus rincones, pero había un nuevo aire, una especie de purificación. Con el pulso acelerado, Luz miró alrededor, ansiosa por encontrar a su familia. Las caras de Juan, Carlos y doña Rosa estaban tensas, pero en sus ojos brillaba la anticipación de lo que vendría. Luz dio un paso hacia adelante, lista para afrontar lo que había estado ocultando. ¿Qué ocurrió?, preguntó Juan, su voz cargada de preocupación, a la vez un eco de fuerza. Luz tomó una respiración profunda, sintiendo el peso de sus decisiones fluir en su interior. Estoy aquí para enfrentar lo que hice, empezó, su voz firme pero quebrada. No solo se trata del accidente. Se trata de ver al mundo como realmente es. Me he escondido detrás de excusas y mentiras, y esas sombras no solo amenazan con atraparme, sino que ponen en peligro a todos ustedes. La valentía comenzó a crecer en su pecho como un fuego que amenazaba con consumir todos los miedos. Carlos, con los ojos aguados, se acercó, su expresión era mezcla de miedo y apoyo. No estamos aquí para juzgarte, Luz. Solo queremos entender. Nunca dejaremos que lo que pasó nos separe, pero necesitamos saberlo todo, sin más secretos. La mirada de Luz se deslizó entre ellos, y en ese momento compartido, algo se afianzó en el aire. Yo estuve en un lugar donde no debía estar. Cometí un grave error y hubo un accidente. Me fui y lo hice bajo el peso de una confusión. El hombre que está buscando respuestas, él no se detendrá hasta que lo enfrente. La habitación se sumió en un silencio inquietante. El eco de sus palabras retumbó, resonando en cada rincón como un grito ahogado. Doña Rosa, con lágrimas en los ojos, se acercó a su nuera. Hija, no llores más. Así como has enfrentado el secreto, haremos un frente juntos. La familia está para eso, para estar juntos en los momentos difíciles. La determinación se encendió, una chispa que comenzó a iluminar su camino. La sombra de la culpa seguía acechando, pero Luz decidió que si iba a cargar con el peso de la verdad, lo haría acompañada. No estaba sola. Entonces debemos prepararnos, dijo Juan con resolución. Contactaremos a la policía. Debemos presentar toda la información. No podemos dejar que esto se convierta en un juego de sombras. ¿Y si ellos vienen antes?, preguntó Carlos, el miedo resumando en su voz. Sabemos que están buscando algo. ¿No sería mejor enfrentarlos antes de que tengan la oportunidad de perjudicarnos? Luz sintió el pavor instaurarse de nuevo, pero esta vez no permitiría que la oscuridad la arrastrara. No. No podemos ser tomados por sorpresa. Hay que hablar con las autoridades, exponer lo que ocurrió de una buena vez. Justo en ese instante, la puerta se estremeció de nuevo, pero esta vez no era el golpe seco de afuera. Era un suave toque. La familia se miró con certeza en los ojos, entendiendo que el camino que habían elegido podía ser el más peligroso. Vamos a hacer frente, juntos, murmuró Luz,
sintiendo el fuego de la valentía deslizarse por sus venas. La sombra ya no era opresiva, sino un recordatorio de la verdad, y ahora Luz, en unidad con su familia, se encontraba lista para liberarse. Se acercaron a la puerta, y cuando el golpe sonó nuevamente, juntos decidieron abrir. Cuando la puerta se abrió, el rostro no era lo que esperaban. Era el extraño, que había desaparecido en la tormenta de luz. Su expresión ahora mostraba algo de calma, como si hubiese estado esperando ese preciso momento. «¿Están listos para enfrentar lo que viene?», declaró, su voz resonando con autoridad. «Siempre hemos estado listos», dijo Juan firme, sintiendo la fuerza de su familia a su alrededor. Luz respiró hondo, sabiendo que la verdad era el primer paso. «Lo que comenzaron aquí es solo el primer acto», advirtió el extraño. «Recuerden, la verdad puede liberar, pero también puede causar que lo que más aman se fracture. Estén preparados para lo que sea que venga a continuación». Luz asintió, sintiendo que las palabras se acomodaban en su interior. En ese instante, ya no temía la verdad, porque ahora sabía que podía enfrentarse a cualquier sombra que tratara de perturbar su familia. «Vamos a acabar con esto», susurró casi para sí misma y, de esa manera, comenzaron a caminar hacia su destino. El final se acercaba, pero también un nuevo comienzo, un nuevo capítulo en sus vidas los aguardaba, lleno de verdad, pruebas y, sobre todo, fortaleza. La familia, unida y decidida, caminaba hacia la luz, sabiendo que las sombras nunca podrían ganarles mientras permanecieran juntos. El sendero se abría ante ellos, y la realidad, aunque inquietante, estaba lista para ser confrontada. Antes de continuar, déjame recordarte algo esencial: necesitas suscribirte ahora al canal para no perderte las historias exclusivas que vienen. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y nunca olvides compartir este video con al menos 5 amigos que deben ver esta conclusión. Tu apoyo es vital, y tu participación marca la diferencia. No esperes ni un segundo más. Hagamos de esta comunidad algo extraordinario.